Vamos a ver ahora un poco más en profundidad en la parte de sistemas de poder en el mundo el caso de Estados Unidos. En el tema lo hemos visto de una manera más sucinta y ahora vamos a profundizar un poquito en el caso de Estados Unidos, que hemos comentado que bueno, es una potencia que está ligeramente en declive. Vemos que China está en un ascenso fulgurante y todas las previsiones es que bueno, que Estados Unidos irá poco a poco perdiendo poder. Lo que no está tan claro es si China va a ser tan hegemónicamente superior como lo fue en Estados Unidos en su momento respecto al resto del mundo, o si va a tener esa hegemonía junto a alguna otra potencia. Entonces, bueno, vamos a ver el caso de Estados Unidos. Como habíamos comentado, tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944, se adopta un patrón monetario que es el patrón dólar vinculado al oro, con un precio de partida de 35 dólares por onza de oro. Y con este paso, Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. En esta época también habíamos comentado que fue cuando se crea el GATT y se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que también sirvieron para fortalecer y reafirmar el papel predominante de Estados Unidos en cuanto a su nivel comercial como potencia comercial del mundo. Otro punto que tiene importante y que hay que tener en cuenta para mantener este sistema de poder y esta hegemonía es contar con un ejército potente, y de hecho Estados Unidos a día de hoy, aunque en otros terrenos haya ido perdiendo poder, sigue teniendo el ejército más grande y mejor equipado del mundo, con la tecnología más moderna, y eso para ejercer un sistema de poder es muy importante. Veamos el Banco Mundial. Bueno, el Banco Mundial tiene su sede en Washington DC, la capital de Estados Unidos. Se estableció ahí tras los acuerdos de Bretton Woods, y su principal objetivo es financiar a países en vías de desarrollo para reducir la pobreza. Esto se generó así porque en un principio era el organismo utilizado para gestionar las ayudas de los planes Marshall que se llevaron a Europa para reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con el Banco Mundial? Que desde su fundación y según los estatutos que tienen, el presidente del Banco Mundial siempre es un estadounidense y el del Fondo Monetario Internacional es un europeo. Bueno, pues ya para empezar, el presidente del Banco Mundial siempre es estadounidense, con lo cual ya tienen ahí una forma de control. Además, Estados Unidos es el único país que tiene derecho a veto. Cuando hay algún tipo de votación de alguna cosa, es el único que tiene derecho a veto. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que hay una gran injerencia de la toma de decisiones en este organismo por parte de los Estados Unidos, que muchas veces va más allá de lo económico y se mete también en cosas políticas de otros países. Fondo monetario exactamente lo mismo. Tras los acuerdos de Bretton Woods se establece en Washington DC, su cuartel general está ahí. Su presidente, como decíamos antes, siempre es un europeo, pero tiene que contar con la aprobación de los Estados Unidos, o sea, no puede ser cualquiera, y se estableció para garantizar el equilibrio del sistema financiero internacional. Tiene muchos países miembros, pero el que tiene más cuota de poder, con mucha diferencia, es Estados Unidos, y es el único que tiene derecho a veto, como comentaba también, del Banco Mundial, con lo cual hay muchos países que están protestando por la cuota de poder, cómo se está repartido, etcétera, etcétera, y de hecho, bueno, China ha creado un banco de desarrollo aparte, que es el que está financiando más proyectos ahora mismo en África y en América Latina, más que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional, pues bueno, hasta ahora lo que han hecho fue gestionarse de forma que sigue la economía neoliberal, con lo cual lo que exigían a muchos países para poder devolver o para devolver los préstamos o para los concedidos, etcétera, es siempre la misma fórmula de reducir el gasto público, de reducir el déficit, lo cual acaba inevitablemente afectando a los ciudadanos de a pie
y abriendo aún más la brecha entre países ricos y pobres, porque llega un momento en que los intereses que tienen que devolver son tantos que es casi imposible para muchos países. De hecho, en algunos momentos pues hay países que se han salido o han pasado de estos problemas. Aquí, por ejemplo, todos nos acordaremos cuando fue la crisis de Argentina en el 2001, cuando el presidente Kirchner rompe con el Fondo Monetario Internacional y bueno, ahí hubo sus más y sus menos con algunos otros países, porque ven abusivas las cláusulas y ven que no sirven para equilibrar esa balanza, sino que genera una brecha todavía más grande entre países ricos y pobres. Deuda externa. Pues vemos que la deuda externa pues es otro instrumento económico muy importante, porque se compone de dos partes: la deuda pública, que es la contraída por el propio Estado, y la deuda privada, contraída por las empresas. Aquí vemos que hay una parte, ¿veis? Esta parte en rojo, de deuda externa, de deuda pública, de la del gobierno de Estados Unidos, está en manos de China, está en manos de otras naciones extranjeras, está en manos de Japón. O sea, tienen una deuda externa pública que depende de otros países y puede influir también. Eso es importante. Si no controlas, si tienes mucha deuda pública externa en manos de otros países, puede ser un problema. Guerra económica. Bueno, pues hay también un montón de guerras que se originan, la mayoría son por origen económico, más que por origen político, por lucha de ideologías, es más bien por lucha de control económico. Hoy en día, para intentar presionar o reconducir algunos países, sus prácticas políticas o económicas, pues se usan embargos, se utilizan congelaciones de activos, sanciones económicas, se les impide que participen en los mercados internacionales financieros, etcétera, etcétera. Esto es lo que se conoce como guerra económica. Entonces, algunos estados lo utilizan para presionar y anular a la competencia, para obtener más recursos energéticos que ellos no tienen y los tienen en otros países y son menos desarrollados, etcétera. Es todo un tipo de lucha de poder. Para ejercer presión, muchas veces, o para intimidar y ejercer presión, se utiliza el ejército, aunque muchas veces no se llega a establecer ninguna guerra, pero es una forma de desplegar el ejército para poner presión ahí sobre algunos países. De hecho, aquí traigo la frase que decía Henry Kissinger, y que yo creo que es muy acertada, en el mundo de la diplomacia un arma cargada es a menudo más persuasiva que un informe jurídico. Pues sí, ciertas amenazas a veces ejercen un papel o tienen mucha más importancia que algún tipo de informe negativo que se pueda hacer de un país, de un gobierno, de un ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, guerras económicas han existido a lo largo de toda la historia, desde que el mundo es mundo, y seguirán existiendo lamentablemente. De hecho, en el siglo XXI hay unas cuantas todavía. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos ejerció su guerra económica sobre, por ejemplo, Japón, que estaba en un periodo muy expansionista antes de la Guerra Mundial, tenía una incipiente industria, necesitaba recursos energéticos y se empezó a expandir por Asia. Y bueno, ¿qué pasa? Que Japón, evidentemente, al ser una isla, depende unos recursos, la mayoría de sus recursos de la marina, de la potencia y la capacidad naval que tengan, y Estados Unidos no le permitió la llegada de esos recursos, ni cereales para el abastecimiento, ni recursos naturales, ni materias primas, y ahí ejerció un bloque de presión muy grande durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ahí los atacó. También, por ejemplo, Estados Unidos entra también en la Segunda Guerra Mundial pues por motivos económicos, en un principio, porque Inglaterra lo estaba pasando mal, tenía miedo de que no pudiesen soportar los ataques de los alemanes y les habían hecho grandes préstamos, con lo cual temían que cayesen bajo el influjo alemán y no pudiesen devolverlos. Entonces, fue uno de los motivos por los que entraron en guerra. También, participaron en muchas guerras económicas, pues sobre todo cuando empezaron los fenómenos en la segunda mitad del siglo XX, de los fenómenos de descolonización de muchos países. Muchas colonias que antes eran pues de Reino Unido o de Francia o de otras zonas, pues dejaron de serlo, y ellos intentaron ahí ejercer presión para pasar a ser ellos los que tuviesen más influencia sobre esas zonas. Aquí os pongo un poco en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pues veis, es toda esta zona fue la más afectada y ahí fue una guerra
una guerra importante que ejercieron los aliados, especialmente Estados Unidos, a través de su armada. Reconstrucción de los países europeos, pues evidentemente los que más créditos dieron fueron Estados Unidos para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues ya tienen un poder político y económico. ¿Qué se consigue con esto? Pues que los países se recuperen, que su nivel de vida aumente, porque bueno, estaban muchos destrozados, pero a partir de entonces empieza a crecer la clase media, una clase media que tiene una capacidad económica mayor que la que tenían anteriormente, y empiezan a gastar, y también pues empiezan a comprar muchos productos que muchos de ellos venían de Estados Unidos. Le sirve también como freno de la influencia comunista en los países europeos occidentales, ya que era una forma de apoyarlos para que los apoyasen a ellos y no se arrimasen a la Unión Soviética, y también hizo que se frenase el crecimiento de la industria armamentística en Europa, ya que ellos pasan a ser los que tienen una mayor hegemonía en armamento a partir de ese momento. Hay que ver que antes de la Segunda Guerra Mundial, en Europa tenía una industria armamentística muy potente, de hecho la soviética y la alemana eran muy potentes, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a llevar la hegemonía de la industria armamentística. Primera Guerra del Golfo, pues bueno, vemos otro tipo de guerra económica, se origina para influir en el precio del petróleo. Y además Estados Unidos cuenta con la ventaja de que puede manejar el valor dólar según su conveniencia, cosa que no pueden hacer otras economías. Cuando han intentado abandonar algún tipo de economías o de países, han intentado utilizar otro tipo de moneda, pues ahí ha venido Estados Unidos y ha cortado y ha abortado esos intentos. Bueno, aquí os dejo un cuadro para que lo veáis después tranquilamente, cómo funciona un poco la política exterior de Estados Unidos, cómo apoyan en determinados momentos a democracias o a dictaduras según su conveniencia en cada momento. Y vamos a lo que os decía de la industria armamentística, de que es el país, ya dijimos que tiene el ejército más grande y el mejor dotado desde el punto de vista tecnológico. Entonces, como os pone aquí, de las 10 industrias de armamento más importantes del mundo, 7 son americanas y el resto europeas. O sea, ¿quién se privilegia o quién puede ejercer más presión sobre otros países? Pues aquellos que tienen pues un ejército mejor dotado en caso de que haya cualquier tipo de conflicto. Esto se llama diplomacia coercitiva, ¿no? Y eso es lo que tiene Estados Unidos hoy en día, más que poder hegemónico industrial y todo eso, es esa diplomacia coercitiva que es muy importante para ellos. De ahí la importancia que le dan ellos a la industria armamentística. Y después también está, en 2009, se pone en marcha el primer programa de diplomacia digital en el mundo, que le llaman ellos 21st Century Statecraft. Bueno, pues hay que tener en cuenta que diplomacia, servicios de inteligencia, todo eso está ligado en todos los países, y que ahora la diplomacia digital pues es muy importante porque nos movemos en un mundo digital y todo avanza, todo progresa y es fundamental a nivel mundial. ¿Estados Unidos ahora pues está en la misma posición que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? No. Está en una posición un poco peor. La moneda mundial sigue siendo el dólar, pero cada vez hay más intentos de sustitución, ¿no? De hecho, bueno, en Europa se adoptó el euro, ahora están las criptomonedas, etcétera, etcétera. Y después los países llamados emergentes, pues algunos ya tienen un vuelo propio en la parte tecnológica, como puede ser China, ¿no? Y empieza a ser una competencia. Ya visteis todo el problema como con los microchips, etcétera, etcétera, que ahora pues Estados Unidos y Europa quieren volver a fabricarlos en su territorio para no dar parte de para que China no pueda ingerir en estos asuntos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de momento, lo que comentábamos, como tiene el ejército más importante del mundo, pues su industria armamentística es la más avanzada, pues tiene todavía un poder muy grande. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues entendemos que todas las potencias tienen su periodo de auge, su época dorada y su declive, y Estados Unidos está empezando un poco a entrar en declive. Lo que más la mantiene ahí es la importancia de su ejército. Para cerrar os voy a poner aquí un cuadro que me pareció muy interesante de los 10 países que más armamento gastan en el mundo, y esto fue de justo del año antes de 2021, justo antes de que estallase la guerra de Ucrania. Y los que más gastaron en el mundo, veis, el primero Estados Unidos con 801.000 millones de dólares
que se dice pronto, y China el siguiente, su inmediato seguidor, con 293.000 millones de dólares. No llega ni a la mitad, ¿veis? Entonces, es muy representativo. Hoy en día su poder principal es su ejército y por eso lo quiere mantener con uñas y dientes. Muchas gracias. Hasta aquí esta mini clase. Espero que os haya gustado, que haya sido de vuestro interés, y un saludo. Muchas gracias por vuestra atención.